En este décimo tutorial sobre el concepto de disoluciones se explicará un segundo ejercicio de disoluciones expresadas en partes por millón. Recordemos que desde el punto de vista químico, las partes por millón son los miligramos de soluto que hay en un litro de disolución. Esta concentración se utiliza en disoluciones muy diluidas. Aquí aparecen las diferentes formas en que se puede expresar la concentración de disoluciones. En tutoriales anteriores ya se han explicado estas cuatro expresiones de concentraciones. En estas tarjetas aparecen los enlaces. Los invitamos a que lo visiten. Analicemos el ejercicio que se plantea. Nos dicen que se debe averiguar cuántas moléculas de gas carbónico hay disueltas en 4 botellas de agua con gas, si la capacidad de cada una es de 600 mililitros y su concentración es de 6.000 partes por millón. En primer lugar, seleccionamos la información del ejercicio. Son 4 botellas de agua con gas, cada una con una capacidad de 600 mililitros. En total, las 4 contienen 2.400 mililitros de disolución. También nos dieron la concentración, que es de 6.000 partes por millón, y nos están pidiendo calcular cuántas moléculas de gas carbónico hay en esta cantidad de disolución o agua con gas. Como las partes por millón son los miligramos de soluto por litro de disolución y aquí los tenemos en mililitros, vamos a pasarlos a litros. Para ello utilizamos un factor de conversión, que es una fracción o división que contiene las unidades equivalentes para realizar la conversión. En este caso, en el numerador se coloca 1 litro y en el denominador 1.000 mililitros, porque 1 litro es equivalente a 1.000 mililitros. Los mililitros se ubican en el denominador para realizar la simplificación con los mililitros de la cantidad que se va a convertir. Al realizar la operación nos da que los 2.400 mililitros son equivalentes a 2,4 litros. Enseguida se debe de averiguar los miligramos que hay en los 2,4 litros. Para ello se realiza una regla de 3 en donde se tiene en cuenta que si la concentración es de 6.000 partes por millón, indica que en 1 litro de disolución hay disueltos 6.000 miligramos de soluto, o sea, de gas carbónico. Vamos a averiguar en los 2,4 litros cuántos miligramos de gas carbónico hay. Al realizar el raciocinio, hacer la simplificación de unidades, se obtiene como resultado 14.400 miligramos de gas carbónico, disueltos en los 2,4 litros. Aquí se resolvió el ejercicio por regla de 3, pero también se pueden averiguar los miligramos de gas carbónico utilizando la fórmula que dice que partes por millón es el resultado de dividir los miligramos de soluto sobre litros de disolución. Como necesitamos averiguar los miligramos de soluto, despejamos la fórmula para dejar los miligramos de soluto solos en este lado de la ecuación. Los litros de disolución que aquí están dividiendo pasan a multiplicar las partes por millón, quedando que los miligramos de gas carbónico es igual al producto de las partes por millón y los litros de disolución. Reemplazamos los valores, 6.000 miligramos por 2,4 litros, realizamos la operación y nos da 14.400 miligramos de gas carbónico disueltos en los 2,4 litros de disolución. Para saber estos miligramos de gas carbónico a cuántas moléculas corresponden, pasamos primero los miligramos a gramos. Para ello, multiplicamos por el factor de conversión entre los gramos y los miligramos. Se sabe que 1 gramo es equivalente a 1.000 miligramos. Los miligramos en este factor de conversión van en el denominador para poder simplificarlos con los miligramos de la cantidad que se van a convertir.
y se obtiene como resultado 14,4 gramos de gas carbónico. Hasta este momento del ejercicio se han averiguado los litros de disolución que ellos contienen 14.400 miligramos de gas carbónico, equivalentes a 14,4 gramos de este soluto. Enseguida vamos a convertir los gramos a moles. Para ello utilizamos la fórmula del gas carbónico. La masa molar del carbono es de 12 gramos y se le suma la masa molar de dos oxígenos, que es equivalente a 32 gramos, obteniendo una masa molar del gas carbónico de 44 gramos. Recordemos que esta masa molar de 44 gramos del gas carbónico es igual a una mol de gas carbónico y contiene un total de 6,023 por 10 a la 23 moléculas de gas carbónico. Para convertir los 14,4 gramos de gas carbónico, vamos a utilizar un factor de conversión entre los 44 gramos del gas carbónico y su equivalente en 6,023 por 10 a la 23 moléculas de este soluto. Los 14,4 gramos de este soluto se multiplican por el factor de conversión, en donde en el denominador van los 44 gramos y en el numerador los 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Se hace la simplificación de los gramos y al realizar la operación obtendremos 1,97 por 10 a la 23 moléculas de gas carbónico. Interpretando el ejercicio, las 4 botellas de agua con gas, que en total son 2,4 litros de disolución, tienen 14.400 miligramos de gas carbónico, equivalentes a 14,4 gramos, y estos a su vez son equivalentes a 1,97 por 10 a la 23 moléculas de gas carbónico. El enlace que se presenta a continuación corresponde a imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando y suscríbanse al canal comoaprendermas.com.